Bien, entonces, vamos a comenzar con el tema del protocolo de resolución de direcciones, o ARP, y para eso ya hacemos una breve introducción, un breve repaso, y nos situamos en este modelo de capas, más vale en este conjunto de protocolos, pero que de algún modo establece las capas, porque cada protocolo cumple una función y las funciones están justamente indicadas en cada capa. En las primeras unidades habíamos visto los protocolos de acceso a la red, Ethernet, Token Ring, punto a punto, Frame Relay, tanto protocolos LAN como protocolos WAN. Protocolos LAN del tipo cableado como Ethernet o del tipo inalámbrico como Wi-Fi o Bluetooth. Bueno, pero una vez que accedíamos a la red, entonces ya aparecían los protocolos de capa de red. El protocolo más importante de esa capa de red, obviamente, era el protocolo de Interred o el IP. Protocolo de Interred que era no orientado a conexión, en modo paquete, no fiable, que proponía direcciones de origen, dirección de destino del mensaje, direcciones que tenían una parte de red y una parte de host. Bueno, direcciones que vimos en clases anteriores. También en esa misma capa, ya que este protocolo IP no era fiable, existía un protocolo de mensajes de control. Por si un paquete no era entregado en el destino, por si un paquete tenía que desecharse en algún host intermedio. Entonces, ese host me devolvía al origen un mensaje de control. Bueno, ejemplos de esto, vimos el protocolo, el tipo de solicitud de eco, el tipo de respuesta de eco, el tipo de redireccionamiento de router, el tipo de tiempo de vida agotado, distintos tipos de mensaje XMP. Bueno, pero para que un mensaje salga de un host, tiene que ser encapsulado dentro de una trama. Como lo vemos, el mensaje se genera en la capa de aplicación. Bueno, se genera dentro del host usuario, ¿no? Va bajando por la capa de aplicación, va bajando por la capa de transporte, llega a la capa de red, le ponen una dirección de origen y una dirección de destino, y luego se baja a la capa de acceso, donde se lo introduce dentro de una trama. Esa trama, como habíamos visto, tiene una dirección de origen y una dirección de destino. La dirección de origen la conocemos porque es la dirección de nuestra placa de red. El host origen que quiere enviar el dato arma esta trama. Pero para armar esta trama necesita la dirección de destino. ¿Cómo averiguo esa dirección de destino? Bueno, justamente para eso aparece este protocolo que me averigua, o resolution, protocolo para averiguar la dirección MAC de destino. Claro, siempre y cuando conozcamos la IP de destino, ¿no? Para eso, para conocer la IP de destino, existe otro protocolo que se llama DNS. Bueno, así que en clases siguientes vamos a ver cómo averiguamos esta IP de destino. Pero ahora nuestro objetivo es averiguar la dirección de la placa de red destino. Supongamos entonces que una PC A quiere enviarle un mensaje a una PC B. El mensaje, dijimos, se encapsula dentro de un paquete y el paquete debe ser encapsulado dentro de una trama. Todo esto es una trama, o en inglés, frame. Supongamos PCA con una dirección IP 192.168.1.16 quiere enviarle un mensaje a otra PC B, cuya IP conoce, 192.168.1.4. Ya la tiene.
¿Cómo la averiguó? Bueno, de acuerdo al protocolo DNS, de acuerdo a otro sistema, averiguó la dirección IP. Pero ahora necesita la dirección MAC, la dirección de control de acceso al medio, o sea, la dirección física. Si estamos en una red cableada, esa dirección será una dirección Ethernet. Recordemos que las direcciones Ethernet estaban compuestas por 6 bytes. Se escribían en formato hexadecimal, no en formato decimal como acá, observamos la dirección IP, sino en formato hexadecimal. Caracteres del 1, o sea, del 0 al 9 y del A a la B, a la F, son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E y F. Son 16 caracteres que me permiten escribir de manera abreviada 4 bits. Entonces, cada byte está formado por 2 caracteres hexadecimales. Entonces, la PCA consulta su propia tabla ARP. Si ya se comunicó previamente con la PCB, entonces esa dirección MAC ya la tiene grabada en su tabla ARP. La tabla ARP es una tabla que se guarda en la memoria caché de la PCA, que si se apaga la PC se borra esa tabla ARP, porque está guardada en una memoria caché, en una memoria temporal. Si no está esa dirección, si es la primera vez que me quiero comunicar con la PCB, entonces envío una solicitud de ARP. ¿A quién se la envío? ¿Se la voy a enviar al router? ¿Se la voy a enviar a la PCB o se la voy a enviar a la PC? A la PC, sí. A ver qué les parece. ¿A quién le envío esa solicitud ARP? Bueno, no hay que ser muy brillante, hay que leer ahí que dice que es un broadcast. Se lo enviamos a todos. Justamente porque no conocemos cuál es la dirección de la PCB. Entonces hago un broadcast. Se lo envío a todos. ¿Quién va a responder? Pregunta. ¿Quién va a responder esa solicitud ARP? Solamente, Solamente la veo, ¿no? claro, solamente la PCB, justamente. Sí, la que tenga esa IP, dice Nicolás. Muy bien. Solamente la que reconozca adentro del paquete solicitud ARP es la dirección IP, por ejemplo, 1.4. Entonces, 1.4 va a responder enviándole su dirección MAC. Con la dirección MAC de la trama que me devuelvan, entonces yo actualizo mi tabla ARP. Es un mensaje ya de unicast, no es de broadcast. Esa respuesta ARP, como lo vemos aquí, tiene un origen y un destino, no va a todo, no es broadcast como si lo fue la solicitud ARP. Entonces, ahora sí, antes de enviar el mensaje, puedo cargar la MAC-B de la PC de destino y completar aquí con el mensaje. Ya no es un mensaje ARP, sino que es un mensaje de protocolo HTTP, de correo, de lo que sea. Una captura en Wireshark de esta solicitud ARP nos muestra que la dirección de destino es todas Fs. Recordemos que todas Fs equivalían a todos unos, porque cada F es 4 unos. Entonces, todos unos es un mensaje de broadcast. ¿Quién es el origen? Y bueno, la PCA. En este caso yo hice una captura con mi máquina que tenía esta dirección de placa de red. ¿Sí? Fabricante Samsung, número de serie 707E1F. El tipo, recuerden, la trama de Ethernet tenía preámbulo, que no está presentado aquí en el Wireshark, tenía dirección de destino, dirección de origen y campo tipo.
Bueno, justamente en el campo tipo viene que se trata de una solicitud ARP. ¿Sí? Una ARP request. Lo mando una placa cableada, lo mando una placa Ethernet desde el origen, o sea, 707E1F, ¿a quién? A todos. FF. ¿Cuál es el contenido de esta trama Ethernet? El contenido de esta trama Ethernet es la dirección de objetivo, la dirección target. ¿Sí? La dirección target es 192.168.1.4. ¿Quién lo envía? La PCA 1.16. ¿A quién se lo envía? A la 1.4, que para nuestro ejemplo era la PCB. ¿Con qué dirección MAC sale? Con ninguna, obviamente. Con ninguna porque no la conozco. Entonces le pongo todos ceros. La respuesta, la reply de la PCB ya vendrá con una dirección de origen, source. 70-4F57835492, y esa es la dirección de placa de red de la PCB. Como me llega a mí, yo la averiguo. O sea, como le llega a la PCA, recordemos que era la PC Samsung, aprende esa dirección del destino, que luego va a utilizar para armar la próxima trama. Este entonces es un mensaje de respuesta y aquí te está avisando que como era la 1.4, te está mandando su dirección MAC. Entonces, repasamos. La PCA le mandó una solicitud a todos. ¿Qué le pedían esa solicitud? La dirección de placa de red de la PCB. ¿Quién responde? Solamente la PCB. Responde de manera que A pueda averiguar la dirección de placa de red de la PCB. Es un protocolo muy sencillo. ¿Sí? PCA envía un mensaje a todos. PCB responde ese mensaje. Entonces PCA averigua la dirección de placa de red de la PCB y ahí sigue la comunicación. Sigue construyendo mensajes porque ahora ya conoce la dirección de placa de red del destino. Todo esto funciona muy bien si estamos conectados dentro del mismo segmento LAN. Pero ¿qué pasa si A le quiere enviar un mensaje a otra PC que esté en otro segmento de red o que esté en Internet? El mensaje de broadcast llega al switch y el switch lo difunde. Llega al router. ¿Qué hace el router con un mensaje de broadcast? Pregunta. ¿Qué hace el router con un mensaje de broadcast? Se fija si Después, tienen la cargado, digamos, anteriormente y si no, tira un mensaje a todos. A ver si alguno lo responde. no. El router con un mensaje de broadcast directamente lo desecha. No lo puede pasar. No lo puede pasar. Claro, vos me decís, y bueno, ¿para qué se lo envío entonces? Bueno, veamos el procedimiento. La PCA quiere enviar un paquete a la PCE, que está en otra LAN. Quiere enviar, no lo puede enviar. ¿Por qué no lo puede enviar? Porque no conoce su MAC. Un mensaje, conoce la IP 192.168.2.9,
está en otra red, porque ya no es la red 1, sino que es la red 2, pero no conoce la placa de red de E. Entonces arma un mensaje de request ARP, un mensaje de broadcast. Bueno, el router no deja pasar ese mensaje de broadcast. Y fíjense el truco. El truco es poner la dirección MAC de su gateway, de su puerta de enlace. Ese es el truco. Porque si no, el router 1 va a eliminar esa trama. Los routers tienen como función dividir dominio de broadcast. Cualquier broadcast que le llegue al router será desechado. Entonces el truco que tiene la PCA es enviarle un mensaje a la PCE, pero con la dirección MAC de la puerta de enlace de su segmento de red. Fíjense, la MAC de destino no es la MAC de E, es la del router. Ahora, ¿cómo sabe que tiene que poner la puerta de enlace del router? La PCA. ¿Cómo sabe que tiene que poner la dirección de placa de red de su gateway y no la dirección de placa de red de la otra PC? ¿Cómo se da cuenta de eso? Porque está en otra red. Cuando la PCA se da cuenta que el mensaje va dirigido a un host que está en otra red, fíjense, 192.168.1 es la dirección donde estoy. 192.168.2 es la dirección a la cual quiero enviar el mensaje. Entonces, como el host A se da cuenta que el mensaje tiene que salir por su red, y bueno, justamente se lo tiene que enviar a su puerta de enlace. ¿Cómo me doy cuenta que está en otra red? Bueno, porque cada host tiene una tabla de enrutamiento. Cada host tiene, además de su IP, su máscara. Y entonces se da cuenta que no está en la red 192.168.1, sino que está en la red 192.168.2. El router recibe esa trama, pero sabe que no es para él. Sabe que es para el host 9, porque él es el host 1. Sabe que se lo tiene que enviar al host 9. Entonces, recibe esta trama, no le cambia ni la dirección IP origen ni la dirección IP destino, sino que le cambia la MAC de destino y obviamente la MAC de origen. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿el router 1 conoce la dirección de la PCE? Y si no la conoce, vuelve a hacer lo que hicimos en el otro ejemplo, volver a tirar el broadcast adentro de la red. Perfecto. ¿Saben quién va a aprobar el primer parcial de la materia redes? Solamente los 10 o 12 alumnos que están conectados hoy. Muy bien. Bueno, claro, vuelve a ejecutar el protocolo ARP. Si no conoce la MAC E, la difunde. Y si la conoce, porque también tiene una tabla de RP, si la conoce, ya le pone la dirección de E. Si la conoce. Si no la conoce, envía un broadcast. Eso está clarito. Cada dispositivo mantiene su tabla ARP, que como dijimos se guarda en una memoria temporal, así que si se apaga el host, se vuelve a borrar. Bueno, ¿podemos disminuir la cantidad de broadcasts que enviamos? A ver qué les parece. ¿Cómo disminuiríamos la cantidad de broadcasts que se generan con este protocolo ARP? Claro, pregunta Juan Manuel. ¿Cómo la conocería? La única forma que tiene de Y porque conocerla, antes ya le hubieran enviado un mensaje. claro, es que ya hayan respondido algún mensaje previamente en
la secuencia de la comunicación, supongamos que ese ya es un segundo, tercero, cuarto paquete. El primer paquete no tiene forma, le pone la dirección de difusión. En los siguientes paquetes ya actualiza su tabla ARP. No, si no está en su red, claro, le pone la MAC del próximo router, la del próximo salto. Juan, si no está en su red, acá supusimos, vamos para atrás, supusimos que la PC, Claro. Nunca va a mandarle a la Mac de otra red, solamente la de su gateway, lo más lejos. Llega. suponete que E está en internet, que esté acá afuera. Bueno, no le importa el router 1, le pone la MAC del próximo router y listo, se lo manda. Lo importante es la dirección IP para que un paquete llegue a destino. La MAC tiene uso nada más que para que el paquete sea encapsulado. Profe, a lo que iba, no sé si me escucha. ¿Se me escucha ¿Sí? ahora? Sí, se escucha, sí. Era entonces jamás iba a tener la Mac de algún dispositivo que no pertenezca a su red porque siempre iba a recibir broadcast o en el caso de que no llegue una solicitud de alguien que no esté en la misma red. Justamente, justamente. Lo único que podés saber son las MAC de los hosts conectados a tus segmentos. Un segmento puede ser una interfaz con un switch, una interfaz con un access point o una interfaz punto a punto con otro router. Esos son segmentos. Por ejemplo, si este fuera tu router doméstico, tu modem router Wi-Fi que tenés en tu casa, lo único que vas a saber es la MAC de tu ISP, de tu proveedor. Pero nunca vas a saber la MAC de la Facultad Regional Córdoba, de Google, del Banco Nación. Nunca vas a saber esas MAC. A lo sumo, Profe, ahí. te Uy, escucho, discúlpeme. te escucho. Iba a hacer una consulta. ¿Hay una posibilidad de que nosotros, nuestro router, pueda enviarle una petición de un spanning tree al router más cercano que tiene padre? Como para saber las direcciones de los routers cercanos, como para enviar directamente una, una dirección burlando el segmento o el canal que tiene. Me complicaste. En Spanning Tree no se envían Sí, mensajes. perdón, me confundí yo con eso. No, en Spanning Tree no se envían mensajes para averiguar la dirección MAC, sino que se reciben BPDU, que son unidades de datos de protocolo. Así que borremos de esta clase el Spanning Tree, vamos con ARP. En ARP, lo único que necesito es la dirección de destino para armar una tabla. Si la tabla va destinada a una dirección IP que yo conozco, entonces sí necesito la dirección MAC de la PC de destino. Pero si va destinado a Google o a la Facultad Regional Córdoba, lo único que necesito es la dirección IP del ISP. Perdón, la dirección MAC del ISP, nada más. Como una forma de disminuir los broadcasts, puedo definir entradas estáticas en una tabla RP. No conviene, pero puedo. No conviene porque si llego a cambiar la placa de red de ese host, nunca lo voy a encontrar. Pero bueno, si tengo una consulta a servidores muy frecuente, si tengo hosts que se mantienen en la red sin cambios, como por ejemplo el gateway, la puerta de enlace, entonces puedo hacer una entrada estática en la tabla ARP. Y eso no se borra aunque la PC se apague. La tabla ARP, si es dinámica, se borra cada vez que apago la PC. Puedo ver esa tabla ejecutando el comando ARP-A. O, en este caso, ARP-S si quiero definirle una entrada estática. O ARP-D, delete, si quiero borrarla. Este es un ejemplo. Les pido que habiliten el DOS en sus computadoras
y ejecuten el protocolo ARP -A. Yo estoy viendo que mi router 192.168.1.1 tiene esta dirección MAC. Estoy viendo además que el host 192.168.1.10 tiene esta dirección MAC. Estoy viendo que el host 192.168.1.19 tiene esta otra dirección MAC. Si yo quisiera enviarle un mensaje a un host, por ejemplo, 192.168.1.15, cuya MAC no aparece en esta tabla, lo que tengo que ejecutar primero es el ARP. Entonces, supongamos, yo le envío un ping, ¿sí? Me responde, actualizo la tabla ARP y ahora sí aparece la dirección MAC de 192.168.1.15. Antes no aparecía. Aparecía la 1, la 5, la 19. ¿Sí? Esta 15 la acaba de averiguar. ¿Cómo la acaba de averiguar? Con el protocolo ARP. Ahí me pasó una captura Hernán. ¿Sí? Hernán pasó una captura y dice que tiene la 1, la 5, la 9, la 12, la 13, la 31. ¿Qué pasa? ¿Tenés muchos celulares? ¿Tenés muchos hosts en tu LAN? Sí, bueno, Hernán, tiene muchos celulares. Mirá, en mi caso hay, además del router, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hosts. ¿Sí? Somos 6 en casa, cada uno tiene su celular, hay 6 celulares. No, Nicolás, no, los vecinos no. No, los vecinos no pueden conectarse porque te consumen el ancho de banda. Bueno, a Ariel le causa gracia, pero se puede poner un poquito lenta la red si hay muchos broadcasts, si hay mucho tráfico, ¿sí? Entonces, no conviene generar mucho tráfico. En este caso generamos tráfico enviando un ping y por eso se generó broadcast. Por ejemplo, si nosotros le hacemos ping a una dirección que no estaba ahí, fíjense, ahí estaba la 1, la 5, la 10, la 14, la 15, la 19, la 20 y la 26. Tirémosle al 2. ¿Ven? Puede ser que no haya respuesta, porque no hay ningún host que tenga la IP número 2. ¿Quién me responde? Bueno, me responde el 7, me responde el 5. No tires ping al vicio porque el 2 no existe. Eso me están diciendo. Tirémosle un ping al 3. El 3 tampoco existe. ¿Ven? Entonces me responden diciendo no existe. Tirémosle al 4. Y el 4 tampoco existe. Bueno, el 5 vimos que sí. Y después seguía el 10. Tirémosle al 6. Bueno, hay aplicaciones que ejecutan estos ping continuos para averiguar cuántos hosts hay en la red. Ustedes podrían hacer un muy buen trabajito de promoción de comunicaciones desarrollando una aplicación que averigüe cuántos hosts hay en la red en estos momentos. ¿Sí? Yo estoy tirando de a uno por uno, pero ven ustedes que del 1 al 26 podría ser que hubieran, bueno, no está ni el 2, ni el 3, ni el 4, el 5, no está el 6. Porque le hicimos un ping al 6 y no llegó. Tirémosle al 7. El 7 sí existe. Y fíjense, no estaba cargado en la tabla de RP. ¿Ven? 1, 5, 10. El host 192.168.1.7 no estaba.
y resulta que sí está en la red. Entonces, yo puedo verificar la nueva tabla ARP y verificar si lo cargo al 7. Y no me lo muestra. Pero acá me respondió. El 1.7 me respondió. No sé por qué no me lo muestra. Me muestra el 1, el 5, el 10 y no me muestra el 7. Bueno, se lo comió. Tirémosle al 8. A ver si existe el 8. No, no existe. Host de destino inaccesible. El 7 debe ser el otro router, por eso me está respondiendo el nombre de los otros, que no lo encontró. Para evitar esas 224, ¿de qué son? Bueno, son las direcciones multicast. Acuérdense que 224 en adelante, hasta 240, hasta 239, eran direcciones multicast. No hay nada configurado en mi máquina, pero por las dudas él la tiene. Las direcciones de multicast se usaban para formar un grupo, pero en este caso no tengo yo un grupo formado. Le decía que para evitar generar todo este mensaje de broadcast, el host ya tiene que saber quién es su gateway. Y entonces, en la configuración, en ipconfig, yo tengo que saber quién es mi gateway, y mi gateway es el 1.1. Yo soy el 1.5 y mi gateway es el 1.1. El 1.7 es mi placa cableada. Ah, es mi placa de también. Por eso no me dio en la tabla ARP la dirección 7, porque ya la sé, ya es mi placa. En la misma PC tengo dos placas, la placa Wi-Fi y la placa Ethernet. ¿Ven? Acá me entero. La placa Ethernet es la IP 1.7 y la placa Wi-Fi es la IP 1.5. Por eso no se actualizó la tabla ARP, porque ya la conoce. No necesito hacer una difusión hacia afuera de la red porque es el mismo adaptador. Bueno, ¿han hecho algún práctico en las clases de los viernes para averiguar las direcciones MAC, para probar este protocolo ARP? No hicimos más que todo prácticas de IP y vimos el trabajo práctico integrador. Pero todavía no probamos este protocolo. Bueno, les queda ahora la teoría de cómo un host construye una trama Ethernet antes de enviarla, tanto Ethernet como Wi-Fi, ¿no? Antes de enviarla, averiguando la dirección MAC de la otra PC utilizando este protocolo ARP. Cuando hagan práctica, capturen con Wireshark, verifiquen la tabla ARP en la caché de la máquina y lo pueden probar ustedes en su casa también. Bueno, pasamos Sí, a otro recién tema. andaba probando el ARP. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos tenés ahora? 4 nomás. Tenía 4 hosts, además de mi propio placa de red. Eran 4. 4 direcciones MAC en el ARP. Bueno, siempre está la de tu gateway, Claro, que seguramente, sí, la de mi gateway, sí. No la seguramente conozco. la 1.1. 101 es, 101. Y después debe haber algún celular. Y la tele, están viendo Netflix. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Con estos protocolos, tanto el IP como el ICMP como el ARP, completamos la capa de red. Pero nos queda una duda. ¿Cómo obtiene una PC su dirección IP? Bueno, en principio tenemos dos formas. O el administrador se la asigna de manera estática
o la PC la consulta a un servidor que se la asigna de manera dinámica. Básicamente hay dos formas. O el administrador le configura una IP a mano, configuración que se llama estática, porque por más que la PC se apague, esa dirección queda cargada en la placa de red, o el administrador se la otorga de manera dinámica a través de un servidor. Bueno, ese servidor funciona utilizando el protocolo de configuración de host dinámico. Así se llama. Repito entonces, o tenemos direccionamiento manual, estático, configurado por el administrador, o tenemos direccionamiento dinámico obtenido de un servidor. Los protocolos implementados históricamente para obtener esa dirección IP se llamaron protocolo de resolución de direcciones reverso o RARP, esto es, sabiendo la MAC, obtener la IP, al revés de lo que acabamos de presentar. Otro protocolo se llamó boot, protocolo de arranque, protocolo de boot. Y el que vamos a ver ahora se llama protocolo de configuración dinámica de host. Y finalmente vamos a ver cómo dejar pasar, o lo que se llama DHCP Relay. Si el administrador entra a la configuración de la placa de red y le dice, tu dirección IP es tal, esta IP no se modifica por más que la PC se apague. Esa es una configuración estática. Si nos llevamos esa PC a otra área de la empresa, lo más probable es que al intentar conectarla, la PC no encuentre su gateway. ¿Por qué? Porque la configuración de la IP fue también configuración de máscara, configuración de gateway, configuración de DNS. Y bueno, si caí dentro de otra red, seguramente la puerta de enlace va a ser otra. El gateway va a ser otro. Entonces la IP no va a servir si está configurada de manera estática. Esto no es viable, por ejemplo, en los teléfonos celulares. Uno lo lleva consigo y va entrando a distintas redes, la red de la facultad, la red del trabajo, la red pública de EPEC que está en las plazas, y uno no puede saber de memoria todas las IP de todas las redes por las cuales va a andar con su celular. Si vamos al consultorio del médico, si vamos a hacer una compra a un comercio y tiene acceso inalámbrico, no vamos a andar preguntándole al secretario del médico cuál es la IP, porque no nos va a decir, no va a tener idea. Entonces, nuestro teléfono la va a obtener de manera dinámica. A veces las traducciones son automáticas, acá lo mejor es decir dinámico, ¿no? La va a obtener dinámicamente de un servidor. En el caso, miren, de la placa de red que tenemos, ¿sí? En Windows se configura en la placa de red bueno, así está demorando. Bien, ahí estamos. Asignaciones de dirección, ¿sí? Yo la tengo automática. Si yo quisiera cambiarla, tendría que seleccionar aquí estático. No me obliguen a cambiarla ahora porque si no me quedo sin conexión. ¿Estamos? Pero después ustedes pueden practicar esto, cómo cambiarle la configuración a su placa de red. La ventana es más o menos parecida a esta, de acuerdo al sistema operativo que tengan. Les va a pedir dirección IP, máscara de red y puerta de enlace predeterminada. Si está en inglés, default gateway. ¿Sí? Bueno, estos son los tres parámetros básicos.
Pero además les puede pedir servidor DNS, además les puede dejar configurar el grupo de trabajo, además les puede dejar configurar el dominio, una serie de parámetros necesarios para entrar en red. Eso lo puede hacer el administrador a mano o lo puede hacer el protocolo. Les decía, uno de los primeros protocolos que se implementó se llamó protocolo de resolución de direcciones reverso. Justamente por eso recién empezamos explicando el ARP, podemos decir ARP directo. Ahora vamos a explicar el inverso. Hernán pregunta, ¿en los celulares puede tener una configuración por cada red Wi-Fi y en la PC puede tener solo una configuración por placa de red? A ver, Hernán. Solo una configuración por placa de red, incluso en los celulares. Si vos a tu placa de red la pones en modo dinámico y vas saltando por distintas redes, yo por ejemplo esta PC la puedo llevar a la facultad, la puedo llevar a mi trabajo y en cada lugar donde vaya, si está puesta en modo dinámico, va a adquirir una configuración. Cuando yo la apague, pierdo esa configuración porque es dinámica. Me traslado hasta mi casa, llego hasta mi casa, la prendo y la PC solicita una nueva configuración. Tanto el celular como la PC puede tener una IP a cada red a la que vaya. Si está puesto en modo dinámico. Si está puesto en modo estático, soné, porque el protocolo DHCP no me va a conseguir ninguna dirección IP. Pero es lo mismo, en un celular o en una PC puedo tener tantas IP como redes a las que vaya saltando. No sé si esa es tu pregunta. Bien, bueno, si esa es la pregunta, entendimos. ¿Cómo funciona el DHCP? Espérenme un minutito, ya se los explico. Decía que uno de los primeros protocolos implementado para esto, para conseguir una configuración dinámica de red, fue el que ya tenía una configuración dinámica, perdón, una configuración de trama, ya conocía la dirección MAC y averiguaba la IP. Entonces, el protocolo que vimos hace unos minutos era, teniendo la IP de destino, averiguar la MAC. Este es al revés. Teniendo la MAC de destino, conseguir la IP. Eso se llamó RARP. Permite obtener la dirección IP a una estación a partir de su dirección MAC. Para eso hay que configurar un servidor. Y en ese servidor, una tabla que a cada dirección MAC le haga corresponder una dirección IP. ¿Para qué? Para que el servidor, cuando reciba una solicitud de una MAC conocida, le otorgue una configuración IP. Por eso se llama un mapeo estático, ¿sí? Hace una correspondencia y si no reconoce una dirección MAC, no asigna esa dirección IP. La tiene reservada, la tiene guardada para cuando la PC se la pida. Por eso es que tiene que haber un servidor ARP-R en cada LAN. No es muy escalable. Fue en su momento lo que se utilizó cuando las PC no tenían disco rígido para guardar el sistema operativo. Entonces arrancaban con la placa de red, arrancaban con una dirección MAC. Toda placa de red tiene una dirección MAC, no hace falta que la guarden, ningún disco la tiene fija en su placa de red, enviaba esa trama, esa solicitud RARP, y el servidor le devolvía la configuración IP. Con esa configuración IP se comunicaba con el servidor y le solicitaba el sistema operativo. Bueno, primitivo protocolo para obtener la configuración de host. Luego fue mejorado por un protocolo de arranque, de booteo, ¿no? Boot.
La palabra completa es Bootstrap. Diseñado originalmente para estaciones de trabajo sin disco, permite a un host obtener su dirección IP dinámicamente. ¿Por qué automáticamente? Bueno, porque apenas se prende, el protocolo se ejecuta. Por eso algunas traducciones son automáticas. Pero la idea es que sea dinámico sin intervención del administrador. Para eso tienen que estar, como dijimos, las tablas configuradas en el servidor, para que al recibir una trama con una MAC conocida, devuelva la configuración de todos los parámetros, ¿sí? IP, máscara, gateway y demás. También se dice que es automática y estática. ¿Ven? Es automática porque no requiere la intervención del administrador. La máquina se prende, ejecuta el bootp, solicita los parámetros y estos son cargados en la memoria RAM de la PC. Si la PC apaga, se pierden esos datos. ¿Dónde quedan? En la tabla del servidor boot. Clientes y servidor pueden estar en redes distintas. Eso es una mejora respecto del RARP que tenía que estar dentro de la misma LAN. Bueno, esta es una novedad entonces. Como es un protocolo de aplicación, vamos a tener que bajar nuestra solicitud a la capa de transporte. Y la capa de transporte la va a tener que bajar a la capa de red y la capa de red a la capa de acceso. Entonces utiliza dos puertos. Si bien todavía no vimos lo que eran los puertos, espérenme bueno, será hasta después de las vacaciones, unas clases, cuando veamos los protocolos de la capa de transporte. Vamos a ver que ahí existen unas entidades lógicas que se llaman puertos, que están identificados con unos números. Vamos a ver para qué sirve. El proceso para que este protocolo me consiga una dirección IP es: conociendo mi dirección MAC, envío un mensaje bootp dentro de mi LAN, o sea, en un segmento. El servidor busca la MAC en su archivo de configuración, compara y le asigna la IP al host que se lo solicita. En este caso, cliente. Dirección IP, además de otras configuraciones, como por ejemplo de dónde obtener sistema operativo. Si bien es un protocolo bastante, podemos decir, antiguo, se está utilizando hoy en día. ¿Por qué? Porque la tendencia en empresas, en organizaciones gubernamentales, incluso en instituciones educativas, es a no poner PC en los laboratorios, a no gastar dinero en discos rígidos, a no gastar dinero en lectoras de CD, a no gastar dinero en dispositivos que pueden estar compartidos en un servidor. Entonces, el terminal, por decirlo de alguna manera, ya no va a ser PC, ya no va a ser computadora de uso personal, sino que va a ser un terminal para conectarse a un servidor. Si es un terminal, no tiene disco rígido. Tendrá una memoria RAM, un poquito más grande, un poquito más chica, cargará la imagen del sistema operativo que necesite y con eso podrá arrancar. Cuando el terminal se apague, todo eso desaparecerá. Así, el alumno que venga, el docente que venga a utilizar el laboratorio va a encontrar un terminal limpio, libre de virus, libre de archivos guardados por otros alumnos que compartieron la PC, libre de aplicaciones. Cuando ese profe se conecte, le va a solicitar al servidor que le envíe los programas que él necesita, que le envíe un Java, que le envíe un AutoCAD, que le envíe un MATLAB, lo que él necesite, y nada más que lo que él necesite. Hernán pregunta, ¿antiguamente el Lapsys eran máquinas sin disco? Sí, justamente, y todo vuelve, Hernán, todo vuelve. Antiguamente eran así porque no había
discos, no había plata para comprar esos discos. Hoy en día vuelve por un tema de seguridad. Hoy en día vuelve, si bien hay un problema de costo, pero el servidor también es costoso. Así que la ecuación entre montar un servidor costoso y poner un disco que está relativamente barato en cada PC, no da una igualdad, no está ni en favor de montar el servidor ni en favor de ponerle disco. El tema está en la seguridad, o sea, en una máquina compartida uno puede guardar archivos dañinos, ¿no? Entonces el administrador de red se asegura que cada vez que el terminal se apague, quede limpio. Y cuando vuelva a arrancar, reciba solamente lo que necesita. Como les digo, si estamos en clase de teoría de control, la máquina arrancará trayéndome el MATLAB. Si estamos en clase de diseño gráfico, me traerá el AutoCAD. Si estamos en clase de representación gráfica, me traerá el AutoCAD, el Desk, lo que haga falta. Si estamos en clase de base de datos, me traerá lo que necesitemos. Entonces, por más que haya sido un protocolo viejo, vuelve a tener hoy en día actualidad. Juan Manuel pregunta, ¿los datos de la terminal se pueden guardar en el servidor? Siempre, claro que sí. Así como vos en tu PC elegís dónde guardar los datos, si en el disco C, en un pendrive o mandarlos a un host en la red, en una terminal vos podés elegir si guardarlos en una partición correspondiente al 4K4, correspondiente al 4K3, correspondiente al 4K2, correspondiente al 4K1. Sí, claro que sí, Juan Manuel. Sí, claro que sí, se le da una cuota de disco. Eso lo configura el administrador. Por eso, repito, estos protocolos, esta forma de trabajar se van a difundir cada vez más. En organizaciones donde la seguridad sea crítica, donde la compartición de recursos esté muy controlada, va a ser lo que se imponga. No dejamos que las máquinas tengan discos para guardar cosas que podrían ser perjudiciales, sino que directamente compartimos cuotas de disco en un servidor que tiene seguridad, en un servidor que tiene mantenimiento, en un servidor que tenga UPS, garantía de funcionamiento y demás. Bueno, entonces, con este protocolo, tanto con el RARP como con el boot, el cliente obtiene el sistema operativo desde un servidor. Puede ser un servidor FTP o un servidor FTP trivial. Desventajas. Alguien tiene que mantener ese servidor. Alguien tiene que actualizar esas tablas. Y si un cliente cambia su placa de red, entonces hay que actualizar esa tabla de ARP con la nueva MAC de la placa de red que le acabamos de instalar al cliente. Por eso que no es fácil realizar cambios y traslados. Generalmente estos cambios se hacen fuera de hora laboral, en el caso de una organización, o fuera del horario de clase, en el caso de la facultad. Sí, claro que sí, hay necesidad de un administrador de red. Pero, como contrapartida, hay simplicidad para el usuario. El usuario se desentiende absolutamente de la conectividad, porque nunca va a tener problemas la PC a la hora de conectarse a internet ni nada, porque nadie le va a desconfigurar nada. Todos esos parámetros van a estar guardados en un servidor. Hernán pregunta, si son muchas terminales, ¿hace falta más de un administrador de red? No justamente, Hernán. Justamente, con un solo administrador de red que haga bien su tarea, todos estos datos quedan cargados en un servidor. Así que con un solo administrador de red solucionas todos los problemas de configuración. Bueno,
Obviamente esa tabla manual es estática. Por eso se dice que la configuración es automática, no es dinámica. En cambio, este protocolo de configuración de host dinámico es más nuevo. Sigue siendo cliente-servidor, sigue siendo necesaria la configuración de un servidor de HCP. Nosotros en nuestras casas no nos damos cuenta porque el modem, router, Wi-Fi, switch, servidor de HCP ya viene con un servidor de HCP incluido. Ya viene todo en uno. Pero si tuviéramos que configurarlo en una gran red, exigiría, bueno, que un administrador lo haga. Por supuesto, es una administración centralizada y relativamente simple. Además de que no solo se administra la asignación de direcciones IP, sino que también se puede configurar seguridad, se puede administrar seguridad en este protocolo. Por ejemplo, bloqueando direcciones MAC, por ejemplo, bloqueando tipos de dispositivos, permitir que solamente dispositivos de escritorio se conecten, bloquear los celulares. Eso se puede hacer porque recordemos que las direcciones MAC tenían los 3 primeros bytes que identificaban al vendedor. Entonces, si están cargadas en esas tablas firewalls para que bloqueen Nokia, Ericsson, qué sé yo, directamente los celulares no se van a poder conectar. Bueno, entonces, no solo la administración de direcciones IP se puede implementar en el DHCP, sino también la administración de seguridad. Es independiente del número de hosts, se administra un solo servidor y listo. Que se vayan conectando, no hay ningún problema en cuanto a la cantidad de terminales que se vayan conectando. La IP, la máscara y el gateway, o sea, la configuración completa, se presta por un tiempo determinado. Pasado ese tiempo, se puede reutilizar esa misma IP en otro host. ¿Qué quiere decir? En el horario turno mañana, de 8 a 13, vamos los alumnos del 4K1. A esos alumnos les asignan, pongamos, 50 direcciones IP. A las 13 horas esos alumnos se van, apagan la PC y esas 50 direcciones IP están disponibles para que vengan otros alumnos y se les asignen esas mismas direcciones IP. Entonces esto permite reutilizar. Mientras que la tabla R, ARP y BootP era estática, era configurada por el administrador. Esto facilita cambio de traslado, como dijimos, con un servidor de HCP en cada red a la que yo me vaya desplazando, con mi celular, con mi notebook y demás, voy a ir solicitando una dirección IP, me la van a ir dando y voy a ir teniendo conectividad. Me retiro de esa LAN y devuelvo la configuración que me dieron para que si entra otro host, se la alquilen a él. Este protocolo es similar a los anteriores en cuanto a que permite a los clientes de una red obtener parámetros de configuración. No solo dirección IP, máscara y gateway, sino todos los otros parámetros, como por ejemplo servidor DNS, grupo de tareas, dominio y demás. ¿Cómo funciona? Con básicamente 4 mensajes. El cliente envía hacia todos lados un mensaje de broadcast diciendo: acabo de llegar, no sé en qué red estoy, ¿hay algún servidor de HCP? Todo eso va dentro del mensaje de HCP Discover. Si hay un servidor, volverá una oferta.
dirá, sí, yo soy un servidor de HCP, tengo para ofrecerte esta configuración. Si al servidor le gusta, le va a decir, bueno, dámela, se la va a pedir. Entonces el servidor va a aceptar, asentir, ACK, va a reconocer. Entonces, el orden de los mensajes siempre es el siguiente. El primero es el discover, el segundo es offer. Puede ser que haya dos offer, ya vamos a ver que podría ser que haya dos servidores DHCP. Entonces el tercer mensaje es que el host solicite uno de los dos que le han ofrecido, que se quede con uno. Por supuesto, vendrá la confirmación del servidor o la negación. Por eso acá ya aparece, además del ACK, la negación. Puede ser que el cliente decline, diga, no, muchas gracias, ya tengo una IP. Puede ser que el cliente libere, release, la dirección IP que tiene, o puede ser que solicite informe. El discover tiene que ser un mensaje de broadcast. Contiene un número de transacción, un número aleatorio elegido por el cliente para asociar mensajes y respuestas, elegido, como dice la palabra, al azar, ¿no? Pero ese número de transacción sirve para identificar con qué servidor me estoy conectando por si hay dos servidores. La oferta del servidor ya viene con algunos parámetros: IP, máscara, gateway y tiempo de asignación. La solicitud o el pedido del host ya va a ir concretamente solicitándolo lo que el servidor le ofreció antes. ¿Sí? Esto es porque a veces cuando un host se conecta puede pedir que le den la última IP que le dieron cuando él estuvo ahí. Eso lo maneja el sistema operativo. Entonces, supongamos que a mí se me está agotando el tiempo de alquiler. Bueno, envío un request diciendo, hasta ahora me gustó la IP que me dieron, solicito que me la mantengan. Y finalmente el ACK va a hacer la confirmación. Puede ser que se le niegue esa asignación, ya sea porque la IP fue dada a otro cliente en el mismo proceso de intercambio de mensajes. Le pueden haber llegado dos ofertas, ¿sí? El cliente puede renunciar, que la dirección IP que le acaban de dar se encuentra duplicada, ya está en uso, entonces le pide, por favor, dame otra. Liberación puede ser que por algún motivo el cliente decida soltar la IP que tiene. Ya vamos a ver que se puede configurar en la placa de red a través del intérprete de comando del DOS. Se puede liberar la configuración que tengo en una interfaz en particular. Bueno, además puede existir otro mensaje de pedido de informe. La secuencia, si la vemos así en vertical en el eje de tiempo, podría ser: el host envía un broadcast. Si es broadcast, le llega a todos. Eso es por si hay más de un servidor puestos en la LAN. La que le llegue primero, ¿ven? Acá siempre hay el eje de tiempo que está vertical, un mensaje que llega primero que otro. ¿Sí? Entonces, el host se va a quedar con una. ¿Sí? Por ejemplo, el que está a la derecha, servidor 2.
Pero ese pedido también le va a llegar al servidor 1 para que se entere, de algún modo, que está rechazando la oferta que le hizo. Juega a dos puntas ese mensaje de request. Juega a confirmar la oferta que le hizo el servidor 2 y a rechazar la oferta que le hizo el servidor 1. Finalmente, el servidor asiente la solicitud que le hizo el cliente y empieza a correr el tiempo, dentro del cual el cliente tiene para usar esa dirección IP. Si ese tiempo se acaba, vuelvo con un request. No ya con un discover, sino con un request. No hace falta que envíe un broadcast, porque ya tengo una IP. Y ya sé quién es mi servidor. Por supuesto, vendrá la confirmación si es que está el servidor. Si el servidor se fue, me quedaré sin IP. Venció el plazo de alquiler y listo. Cuando yo me vaya, cuando apague la PC, saldrá un mensaje de release y el servidor sabrá que puede ofertarle a otro esa misma IP. Eso es dinámico, no hay ninguna tabla que asigne correspondencia entre direcciones MAC y direcciones IP. Bueno, el mensaje de Discover, como dijimos, tiene que salir de un host que no tiene IP. Si el host no tiene IP, ¿qué va a poner en dirección IP origen? Si el host, cuando se prende, no tiene ninguna IP, ¿qué dirección de red va a poner como origen? En el primer mensaje, en el Discover, acaba de llegar a una red, se prende y no tiene IP. Bueno, el paquete IP no puede ir vacío. Tiene que poner una dirección IP origen. ¿Qué dirección IP origen se asigna el host que envía un mensaje de HCP Discover? A ver, ¿qué se le ocurre? Bueno, se asigna la dirección todos 0. Esa es la dirección que tiene un host cuando no tiene direcciones IP. Y por supuesto, como es un mensaje de descubrimiento, va a ser de broadcast. ¿Cuál es la dirección IP de un mensaje de broadcast? Este es más fácil. 255.55.55.55. Por supuesto, todo esto se mete dentro de una trama, como vimos recién. Ejecutaré una RP, ejecutaré todo lo que haga falta para averiguar. Además de esto, tienen que ir los números de puerta, porque el tipo de mensaje va a ser DHCP. El mensaje va a ser Discover. Los números de puerto van a ser 68 y 67. 68 el origen, 67 el destino. La dirección IP origen va a ser cuádruple 0. La dirección de IP de destino broadcast. La dirección MAC de origen la conozco, es la del host que está generando el mensaje, pero no conozco la dirección MAC de destino. Pregunta Juanma. O sea que el mensaje también llega a los servidores que no son DHCP. No solo a los servidores, le llega a los otros hosts, le llega a los routers, le llega a todo lo que esté conectado a ese segmento. Sí, Juanma. Le llega a todo lo que esté conectado a ese segmento. Es impresionante la cantidad de paquetes que circulan por una red y que no nos damos cuenta.
Claro, solamente responde si hay algún servidor de HCP. Si no, tu PC se queda, tu teléfono celular se queda enviando Discover, enviando Discover, enviando Discover, enviando Discover. Es impresionante la cantidad de paquetes de broadcast, de Discover que circulan en un segmento de red. Solamente cuando prendes un broadcast te das cuenta de eso. Cuando prendes, digo, un Wireshark. En este caso, hicimos una captura dentro de la trama de Ethernet que salió de mi computadora, como les decía, de Samsung, sin dirección IP. ¿Por qué sin dirección IP? Porque me acabo de conectar. ¿A quién? A todos, por eso es un broadcast, con un puerto de origen 68, un puerto de destino 67. Eso es obligatorio porque va dentro de un segmento SP o UDP, en este caso UDP. Y adentro va el mensaje. El mensaje es DHCP Discover. Fíjense, tipo de mensaje boot request. O sea, esto es heredado del boot P que acabamos de explicar. Y entre otras cosas, va la MAC address mía, de quien envía la PC, para que el servidor sepa a quién responderle. El número de transacción, ese era un número aleatorio que se generaba por si hay varios servidores de HCP. Y la respuesta, el ofrecimiento, igual, va a venir dentro de un segmento UDP, dentro de un paquete IP y con una cabecera de Ethernet. Bueno, a ver, si entendimos. ¿Cuál va a ser la dirección de destino de ese paquete IPv4? O hagámoslo al revés. ¿Cuál va a ser la dirección de origen de ese paquete IPv4? El servidor de HCP, esa es la dirección de origen. Perfecto. El IP, ¿Y cuál va a ser la dirección IP de destino? ¿Puede ser la cuádruple cero? no, pero Exacto. es la que lo ofrece. Exacto. Ya no puede ser la cuádruple cero, porque si no, no lo procesaría ninguno. Lo que sí va a tener muy en claro quién es el que solicitó, porque va a tener la MAC origen y la MAC destino. Entonces, el mensaje de ofrecimiento ya va con los números de puerto invertido, porque obviamente el destino es el 68, que antes había sido el origen, ahora es el origen el servidor, el 67. La dirección IP de destino es la IP ofrecida, la que te ofrezco. Aquí en algunos libros aparece como dirección de broadcast. ¿Por qué? Para que se enteren todos los hosts que están conectados que esa dirección IP se va a asignar. En las capturas de broadcast a mí me aparece como la dirección IP que le está ofreciendo el servidor al host. Pero les aviso, por si ven por ahí en internet, o por si ven en algún libro, algunos lo consideran como broadcast. Como respondieron muy bien recién, la IP origen es la del servidor y las MAC, tanto origen como destino, ya son conocidas. No obstante, eso va a broadcast para que todos se enteren, como les digo, que esa IP está ofrecida. En esto, bueno, hay, como les digo, dos literaturas. Nuestra captura, fíjense, captura que hicimos nosotros, dice, por un lado, en la placa Ethernet no es broadcast, ¿ven? Ya es mi router, que es Sightcell, que la mandó a mi PC, la Samsung. Y en la IP de mi router 1.1 ya va la IP de destino, la 1.18, que es la que me ofreció. Yo le pongo la captura
para que ustedes vean que es un mensaje dirigido hacia una PC, hacia la 1.18. No es de broadcast, es de unicast. Pero les digo, por ahí puede aparecer algún libro o alguna literatura que lo refiera como broadcast. Porque dicen, ¿cómo le voy a enviar un mensaje a una PC que no tiene IP? Pero bueno, de esa forma se está enterando cuál va a ser la IP que le ofrece. Obviamente, el request ya va con justamente la IP que le pido, la 1.18. Pero todavía no la asumo como propia, ¿ven? La vuelvo a enviar con un origen sin IP. ¿A quién se lo envío? A todos. ¿Por qué? Porque puede haber dos servidores DHCP en la misma LAN. El mismo número de transacción tiene que llevar. El ACK ya viene con dirección IP origen y destino. Este ya es un unicast, no es un broadcast. Es el mensaje final en donde el servidor le asigna la IP que va a mantener el cliente mientras esté conectado. El ipconfig lo puedo ejecutar para ver la IP que me llegó. Pero también el ipconfig barra release lo puedo ejecutar para liberar la IP que me dio. Claro, si me quedo sin IP, pierdo conectividad. No importa, puedo ejecutar después ipconfig barra renew. La secuencia sería, yo estoy con una IP, ejecuto ipconfig barra release y libero, ¿ven? Me quedo sin dirección IP. Medios desconectados. Ejecuto el renew y vuelvo a solicitar que me den otra dirección IP. Bueno, en este caso no es un mensaje ni de discover, ni de offer, ni de request, ni de ACK, sino que es de release. ¿Qué pasa? No salgo con una IP cuádruple cero. Yo ya tengo una IP, que puede ser .12, y la quiero liberar. ¿Ven? Por eso la envío un mensaje de release. ¿Qué otra cosa se puede configurar? La dirección IP, la máscara de red, el gateway, el servidor DNS, el nombre de dominio. A ver, vamos para atrás. ¿Ven? Todos estos parámetros. Dirección IP de cliente, máscara. Ah, me falta acá. Sí. No lo tengo. Porque esta captura no es completa. Claro. Máscara, puerta de enlace, servidor DNS. Todos esos parámetros vienen dentro de la captura de Wireshark. Todo esto anda al pelo si mi servidor está dentro de mi LAN. Juanma pregunta, ¿release, renew solo funciona cuando la IP nos la dio un DHCP? Claro que sí, porque si la tenés estática no hay renew que valga. Si la tenés estática,
no, no la vas a renovar nunca, a menos que entres en la configuración y le pongas vos a mano una IP. Tanto el release como el renew funcionan cuando es dinámico. Bueno, lo último, decía, ¿qué pasa si mi servidor está en otro segmento de red? Un broadcast no va a pasar. ¿Se acuerdan con el ARP? Bueno, resulta que el router puede retransmitir. Hernán pregunta, ¿puede no poder ofrecerle el servidor una IP a quien la solicita? Sí, puede ser que se hayan agotado. Sí, claro que sí. Si es una clase C, 192.168.01.11, lo que sea, tengo 254. Sí, claro que sí. Si tengo una fiesta en mi casa, más de 254 teléfonos de invitados sonaron. Me quedé sin IP. Así que Hernán, cuando hagas una fiesta, no invites a más de 254 personas. Y menos en cuarentena, ¿no? Porque si no, vamos todos presos. Bueno, decía que si el host está en otro segmento de LAN, el router no me va a dejar pasar mi broadcast. Lo mismo que sucedía con el ARP. Entonces, en el caso del ARP, el router ponía su MAC. Eso se llamaba ARP Proxy. En el caso del DHCP, el router pone su IP, pone su MAC, pero no se llama DHCP Proxy, sino que se llama DHCP Relay. Esto permite que haya un DHCP por organización, independientemente de cuántas subredes yo tenga. Claro, en el servidor voy a tener que configurar distintos pools, distintos rangos. Pool se llama porque es compartido, porque es dinámico. A medida que los hosts se van conectando, como decía recién Hernán, solamente puede haber 256 hosts que en un determinado momento estén utilizando las IP. Bueno, eso es porque es dinámico. Entonces se suele decir que se configuran varios pools. Así se dice pool. Pool de direcciones. Entonces, un router con funciones de DHCP Relay escucha los broadcasts. ¿Sí? El router no deja pasar los broadcasts. Los procesa. Le cambia la dirección MAC, tanto de destino, FFF, como la dirección IP, 255, y lo deja pasar. Como en este caso. En esta figura tenemos una PC A que necesita una dirección IP. Va a enviar un broadcast y va a llegar a la interfaz gigabit 1 y va a morir ahí. Para que no muera ahí, el router completa el campo de DHCP Relay. Disculpen, acá hay un error. No es la PC A, sino que es la PC B. Ahí está. ¿Sí? Es la PC D la que envía una solicitud. ¿A quién le llega? Al router A. Acá interfaz, a la gigabit 2. Desarma la trama, completa con su dirección MAC y la reenvía al servidor de DHCP. El servidor responde. ¿A quién le responde? ¿A la PC D o al router A? ¿A quién le responde el servidor? Se lo envía al router A. ¿Por qué? Porque el router A fue quien se lo solicitó.
Claro, Nicolás, responde el router A. Justamente, el router A es quien devuelve a la PC D, quien le ofrece la IP. Ese proceso se llama relevo, retransmisión de mensajes de HCP. Es muy similar al relevo, a la retransmisión de mensajes ARP. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, creo que se entendió todo. Bueno, esta presentación ya está cargada en el aula virtual, la tienen ustedes disponibles.